Una vez más estamos con ustedes en esta serie que le hemos titulado Con Jesús en su santuario. Estamos estudiando y haciendo un recorrido del santuario en cada detalle y tratando de extraer las lecciones que el Señor nos ha dejado allí para nuestra salvación. Así que estamos muy contentos que nos esté siguiendo en esta serie. Antes de comenzar con el tema de hoy que le hemos titulado Con Jesús en su sacrificio, vamos a tener una palabra de oración. Así que les invito allí donde estén a que inclinen su rostro para orar. Querido Señor y Padre bueno, te damos muchas gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. El día de hoy queremos hablar, Señor, del altar del sacrificio y cómo se relaciona con tu sacrificio en favor de nosotros. Así que al entrar en este tema tan importante para nuestra salvación, al meditar en tu cruz, Señor, pido que tu Espíritu Santo haga las impresiones necesarias, que nos des un corazón receptivo para obedecer, colocar en práctica tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, al continuar con nuestro recorrido del santuario, ya hemos estudiado el atrio y en este tema vamos a estudiar el primer mueble que encontramos allí en el atrio y es el altar del sacrificio. Pero antes de ir al altar del sacrificio, quisiera brevemente mencionar que en el atrio habían 3 rituales que se hacían. Y estos 3 rituales están muy relacionados, los cuales nos muestran cuál es la experiencia del atrio. Primero vemos que algo que se usaba en el atrio era el fuego que estaba sobre el altar, que tenía el propósito de consumir los sacrificios. También allí en el atrio vemos el uso del agua. En el lavacro el agua se usaba para limpiar la inmundicia. Y también vemos la sangre de la víctima que se usaba para redimir al perdido. Así que esto, tanto el fuego como el agua y como la sangre, tenían el mismo fin, el mismo objetivo, y era quitar el pecado. Entonces, podríamos resumir nosotros la experiencia del atrio como la experiencia de quitar el pecado. Por eso, llegamos a la conclusión que la experiencia del atrio corresponde a la experiencia de la justificación o el perdón de los pecados. Corresponde a la obra de Cristo acá en la tierra y de manera individual corresponde a la experiencia de conversión de un pecador. Así que vamos entonces a hablar de ese primer mueble que encontramos allí en el atrio, que se llama el altar del sacrificio o el altar del holocausto. Primero vamos a hablar acerca de su ubicación. Como vemos allí estaba al frente del santuario, el primer mueble que usted ve al entrar es el altar del sacrificio. En Segunda de Crónicas, el capítulo 7, el versículo 7, hablando de la ubicación del altar en el templo construido por Salomón, leemos lo siguiente. Segunda de Crónicas 7:7. También Salomón consagró la parte central del atrio que estaba delante de la casa de Jehová, por cuanto había ofrecido allí los holocaustos y la grosura de las ofrendas de paz, porque en el altar de bronce que Salomón había hecho no podían caber los holocaustos, las ofrendas y las grosuras. El altar del sacrificio estaba, como dice allí, en la parte central del atrio. Ese primer cuadrante, recuerden que hablamos de eso, el santuario se puede dividir en 2 cuadrantes y ese primer cuadrante corresponde al atrio, el cuadrante oriental. Y en la mitad de ese primer cuadrante estaba el altar del sacrificio. Curiosamente, Jesús también simbólicamente murió en la mitad del mundo. En Mateo capítulo 27, versículo 38,
Hablando de la crucifixión de Jesús, nos dice, entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Así que Jesús fue crucificado en medio de dos ladrones. Ahora, uno de esos ladrones era creyente y el otro no creyó. El ladrón creyente simboliza a todos los creyentes. El ladrón no creyente simboliza a los ateos, a los que le rechazan. Jesús fue crucificado en medio de los dos ladrones, es decir, en uno creyente y otro no creyente, que representan a todos en el mundo. Jesús murió tanto por los no creyentes como por los que creen. Jesús extiende su salvación a todos. Allí, en esos dos ladrones, estaba representada toda la humanidad. Porque aunque hay muchas iglesias en el mundo, hay muchos ismos, creencias, el mundo nosotros lo podemos dividir en dos personas, en dos grupos, los que creen y los que no creen. Quizá en este momento haya un tercer grupo neutral, pero pronto va a haber una prueba que va a desafiar a cada habitante en este mundo para que tome una decisión a favor o en contra de Dios. Y el mundo quedará dividido en estos dos grupos, los que creen y los que no creen. Entonces, así como el altar estaba en el centro del atrio, así la cruz de Cristo está colocada en el centro de la humanidad. Ahora vamos a ver las medidas de este altar. Nos dice en Éxodo 27:1, Éxodo 27, versículo 1, harás también un altar de madera de acacia, de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura, será cuadrado el altar y su altura será de 3 codos. Ahora, 3 codos equivalen aproximadamente a 135 centímetros, es decir, 1 metro con 35 centímetros. Eso sería la altura del altar. Igual la anchura, tenemos que era de 5 codos, lo cual serían 2 metros con 25 centímetros, y la longitud también 2 metros con 25 centímetros. Entonces, tanto su anchura como su longitud era la misma, su altura era de 3 codos o 1.35 metros. Es decir que este era un cuadrado y esto llama la atención a su firme estabilidad. Igual la Nueva Jerusalén, vemos en el libro de Apocalipsis, es un cuadrado también, ¿ok? Y un cuadrado también hace alusión a su estabilidad, su perfección, ¿ok? Ahora, los materiales de este altar, volviendo allí a Éxodo 27:1, vemos que es hecho de madera de acacia y también está cubierto de bronce. ¿Okay? Entonces, dos materiales principales. La madera de acacia es un material perecedero y representa la humanidad de Jesús. El bronce es un emblema, es un metal comparado con la madera, es un material más resistente, es un emblema de la invencibilidad y resistencia de la humanidad de Jesús. Dijimos la presentación anterior, hablando del bronce, que es un metal que hace referencia a la vida victoriosa de Jesús aquí en la tierra como hombre. ¿Okay? Así que aunque Jesús era tan frágil como la madera que perece, era tan fuerte como el bronce. Ahora, en Números 16, versículos 37 y 38, se nos menciona un detalle adicional acerca de este altar. Aproximadamente 20 años más tarde, se agregaron a este altar placas de bronce. Y estas placas de bronce fueron hechas con los incensarios usados por los 250 príncipes que habían sido dirigidos en la rebelión contra Aarón por Coré y sus compañeros. Estos utensilios de cobre desechados de adoración desafiante fueron aplanados
y luego pegados al altar sobre su cubierta original. Vamos a leer eso en Números, capítulo 16, versículos 37 y 38. Números capítulo 16, versículos 37 y 38. Nos dice: di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio. Estos son los incensarios de los 250 príncipes que se rebelaron. Porque son santificados los incensarios de estos que pecaron contra sus almas, y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová, son santificados y serán como señal a los hijos de Israel. Estos incensarios, que también eran de bronce y fueron aplanados después de la reunión y fueron pegados alrededor del altar, el Señor nos dice allí que debían ser como señal a los hijos de Israel. ¿Como señal de qué? Bien, la tradición rabínica recuerda que este altar, cuando usted lo ve desde afuera, tenía como escamas de pescado, o sea, todas esas latas de incensarios de bronce que fueron pegadas por fuera, tenían la apariencia de escamas de pescado. Y estos incensarios, que alguna vez fueron los símbolos de la revuelta, señalaban a los adoradores perspicaces que la rebelión reforzaba el ministerio del altar del sacrificio perpetuo. Entonces la señal de estos incensarios pegados al altar era un recordativo continuo que esa era la razón por la cual ese altar estaba allí. El altar estaba puesto justamente para poder hacer expiación por las rebeliones de su pueblo. Como el Señor trata de muchas maneras mostrarnos que Él vino a morir por nuestras rebeliones, aún por aquellos que se rebelan abierta y desafiadamente en contra de la autoridad de Dios, como lo hicieron los 250 príncipes. Cuando iban a adorar a este altar y veían esas escamas de bronce, esas latas de bronce pegadas alrededor del altar, los adoradores se acordaban de esto, se acordaban de la rebelión del pueblo y se acordaban que aún para ellos había expiación, pero ellos rechazaron esa expiación hecha por Cristo Jesús. Hay personas que dicen, pero ¿cómo es posible que hayan personas que se van a perder? Nosotros vemos acá en este incidente número 16, terrible, la tierra se abrió y se tragó a todos estos rebeldes y descendió fuego de Jehová y consumió a algunos. Y algunas personas leen eso y dicen, ¿cómo es posible que Dios sea tan cruel? Pero el hecho de que estos haya sido pegado en el altar del sacrificio muestra que en realidad Dios sí quería salvarlos. Pero Dios no puede hacer nada a favor de alguien que lo rechaza abiertamente y se desafía abiertamente. No se puede hacer nada. Dios tiene que honrar la decisión de esa persona. Ahora vamos a hablar de los utensilios. Este altar tenía varios utensilios que servían para los diferentes rituales que se hacían allí. Nos dice Éxodo 27:3, harás también sus calderos para recoger la ceniza, sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce. Habían varios utensilios, todos eran hechos de bronce. ¿Okay? Entonces vemos que habían los cuchillos y estos eran para masacrar y desmenuzar los sacrificios. Estaban también los tazones. ¿Y para qué se usaban los tazones? Se usaban para recoger y retener la sangre. Los garfios se usaban para colocar las partes de las víctimas en los troncos en llamas o para clasificar la carne cocida, así como lo hacían los hijos de Elí, ¿okay? Con los garfios. Los rastrillos y las palas se usaban para tamizar y quitar las cenizas. Los tazones llamados incensarios, en Éxodo 38:3, se usaban para llevar las cenizas al lugar limpio designado fuera del campamento.
Entonces todos estos implementos tenían una función. Habían también unos platillos o cacerolas que se colocaban debajo para el carbón. Ahora, este altar tenía otro implemento más que no muchas veces hacemos mención de él, y es un cerco o un compás que tenía alrededor. Leamos en Éxodo capítulo 27, versículo 5. Éxodo 27, 5 nos dice: la pondrás dentro del cerco del altar abajo y llegará a la rejilla hasta la mitad del altar. Entonces, hablando de la rejilla, dice que esa rejilla debía estar abajo del cerco del altar y el cerco quedaba en la mitad del altar. Éxodo 38:4 también hace alusión a esto mismo. Nos dice Éxodo 38:4: e hizo para el altar un enrejado de bronce de obra de rejilla, que puso por debajo de su cerco hasta la mitad del altar. Ahora, ¿para qué era este cerco? En realidad, la palabra para cerco que se usa acá en hebreo, esa palabra en realidad significa la palabra karkop, la palabra karkop en hebreo significa un molde, un borde o un compás. Eso es lo que significa. Entonces, había un compás, había como una plataforma que rodeaba el altar del sacrificio y allí podía caminar el sacerdote alrededor de él. ¿Para qué era esa plataforma? Bien, recuerden que dijimos que la altura de ese altar era 1.35 metros. Eso hacía difícil que el sacerdote alcanzase la parte de arriba del altar y manipular los sacrificios. ¿Ok? Así que más o menos estaba a esta altura, difícilmente él podía ver, pero recuerden que la rejilla, como leímos, el altar era como una caja de madera, pero hay una rejilla que estaba en la mitad, y en esa rejilla se colocaban los sacrificios, la grosura, y debajo de la rejilla pues ahí estaba la leña, estaba el fuego, el carbón caía allí. Bien, entonces la rejilla que quedaba acá más o menos, pero el altar era como de esta altura, entonces era muy difícil, el sacerdote podía incluso quemarse si no tuviese esa plataforma donde él pudiera subirse y manipular los sacrificios. A esto hace alusión Levítico 9:22. Cuando Aarón estaba allí ministrando en el altar, dice que él desciende. Leamos lo que dice Levítico 9:22. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, noten lo que dice allí, descendió. O sea que cuando él estaba sacrificando y haciendo todo esto, dice, descendió. ¿Descendió de dónde? Descendió de esta plataforma que le llama aquí la versión del 60, la Reina Valera le llama el cerco. Así que este altar tenía ese cerco. Los rabinos creen que en la parte sur de esta plataforma había una pequeña rampa de tierra que habían hecho, a través de la cual el sacerdote subía, pero no tenía gradas, porque Dios había prohibido que se hiciesen gradas en el altar. ¿Por qué Dios prohibió que se hiciesen gradas en el altar? Esos detalles son muy interesantes, queridos hermanos. Vamos a leerlo en Éxodo 20:26, porque aquí encontramos todos estos detalles que la Biblia nos da para darnos lecciones para nosotros hoy. Éxodo 20:26. No subirás por gradas a mi altar. ¿Por qué? Para que tu desnudez no se descubra junto a él.
Oh queridos hermanos, si hay algo que Dios odia, si hay algo que a Dios le disgusta, si hay algo que deshonra a Dios, es la desnudez. Y la desnudez en la Biblia siempre está asociada con el pecado. La primera vez que vemos la desnudez es allí en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva pecaron y se escondieron. Y Dios les pregunta, ¿por qué estás escondido? Bien, Adán responde, tuve miedo, me vi desnudo y me escondí. La desnudez, símbolo de pecado. De la Odisea se dice que se arrepienta para que no se descubra la vergüenza de su desnudez. Y aún, y no quiero entrar aquí en este tema controversial, pero se los dejo a que cada uno llegue a sus propias conclusiones. Pero aquí vemos que esto era para los hombres, los sacerdotes usaban vestidos, y aún les dijo, no se suban por gradas, para que no se vean su desnudez. ¿Qué diría Dios hoy en cuanto a cómo debe ser el vestido del cristiano para evitar que se exponga la desnudez? O sí, hermanos, amigos, las modas actuales de este mundo corrupto lo que hacen es exponer la desnudez del ser humano. Lo que Dios ha querido cubrir, el diablo lo está destapando. Pero la palabra de Dios nos muestra claramente que Dios ama el pudor y la modestia. Dios es deshonrado con nuestra desnudez, tanto física como espiritual. Porque también podemos hablar de la desnudez, podemos centrarnos mucho en la desnudez física y ser bien estrictos en cubrirnos físicamente, pero espiritualmente estoy desnudo sin la justicia de Cristo. Debemos coger ambas cosas. La más importante es la espiritual, pero la física es el resultado de la espiritual. Cuando soy cubierto con la justicia de Cristo, pues también voy a estar cubierto para honrar a Dios. Ahora, en el Salmo 26, versículo 6, también se hace alusión a este cerco. Nos dice el salmista, lavaré en inocencia mis manos en el lavacro, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. De nuevo vemos alusión a eso de andar alrededor del altar. Ahora hablemos de esa rejilla que mencionamos al principio. Vayamos a Éxodo 38, versículo 4. Una vez más, habíamos ya citado este texto. Vamos a regresar allí y vamos a concentrarnos en la ubicación de la rejilla. Nos dice que esta rejilla es puesta por debajo de su cerco hasta la mitad del altar. Hasta la mitad del altar. Lo mismo nos dice Éxodo 27, 5. Hasta la mitad del altar. Es decir, que allí donde morían o donde colocaban el sacrificio y la grosura, era una distancia equidistante entre la parte superior y la parte inferior del altar. Podríamos decir que estaba entre el cielo y la tierra. Jesús fue levantado en la cruz. Y la Biblia utiliza esa expresión entre el cielo y la tierra. Su sacrificio fue puesto entre el cielo y la tierra. Ahora, este altar también tenía cuernos. Vayamos a Éxodo 27, 2 y hablemos un poco acerca de esos cuernos. Éxodo capítulo 27, versículo 2. Nos dice, y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. 4 cuernos. Ahora, antiguamente se han hecho excavaciones y descubrimientos arqueológicos que los altares antiguos de Mesopotamia y de esa zona de Palestina, Siro-Palestina, era muy común que estos altares
tuviesen cuernos. Ahora, no es que los israelitas estén copiando los altares de los paganos, pero en la adoración de Yahvé, estos cuernos tenían una función muy importante, porque sobre estos cuernos, como vamos a ver en un momento, se rociaba la sangre del sacrificio. Ahora, antes de ir allí, queremos preguntar, ¿qué representan los cuernos en la Biblia? Bien, en la Biblia vemos que en el caso de las profecías de Daniel, los cuernos representan un poder político, pero este no sería el caso, no encaja ese símbolo aquí. Pero los cuernos no solamente representan eso, los cuernos también representan poder o fortaleza. En Habacuc, capítulo 3, versículo 4, leo de la Biblia del Jubileo, Habacuc 3:4 nos dice acá, y su resplandor fue como la luz, cuernos le salían de su mano, y allí estaba escondida su fortaleza. Interesante eso. Habacuc vio que de la mano de Dios salían cuernos y dice que allí estaba escondida su fortaleza. ¿Qué fortaleza hay allí? En realidad, ¿saben qué es lo que está viendo Habacuc? Habacuc está viendo las manos de Jesús perforadas. Y a través de esos agujeros ve que sale luz y gloria. Se ven como si fuesen cuernos. Y allí, en las marcas de Jesús, está su poder, está su fortaleza. ¿El poder de qué? ¿El poder de forzar tu voluntad? No, el poder de salvar. La Biblia repetidamente hace referencia al cuerno de la salvación. Por ejemplo, en 2 de Samuel 22:3 de la Biblia de las Américas, nos dice: mi Dios, mi roca, en quien me refugio, mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi altura inexpugnable y mi refugio, Salvador mío, tú me salvas de la violencia. Lo mismo también vemos en el Salmo 18:2 de la Reina Valera de 1909. Nos dice: Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fuerte mío. En él confiaré, escudo mío y el cuerno de mi salud o mi salvación, mi refugio. Otra referencia más, Lucas 1:69 de la Reina Valera de 1909, también nos dice acá: y nos alzó un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo. Entonces, los cuernos representan el poder de Dios para salvar, y el poder de Dios para salvar es el Evangelio. El hecho que sean 4 cuernos significan que el poder para salvar es universal. El poder para salvar es para todos nosotros. ¡Qué maravilloso! Dios no es exclusivista. Jesús no vino solamente a salvar a los judíos. Jesús vino a salvar a toda la humanidad. En Romanos 1:16, hablando del poder de Dios, en el Evangelio nos dice Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Saben que los judíos entendían esta simbología, y cuando alguna persona había cometido un pecado que sabía que podía merecerle la muerte, algunos de ellos buscaban refugio en esos cuernos. Ustedes recordarán la ocasión de Adonías, el hijo de David, cuando quiso usurpar el reino, y Salomón se sienta en el trono, y ahora Salomón comienza a organizar algunos asuntos que su padre no pudo organizar. Y Adonías, cuando se dio cuenta que Salomón había descubierto sus planes, nos dice allí en Primera de Reyes, capítulo 1, versículos 50 y 51, mas Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue,
y se asió de los cuernos del altar, y se lo hicieron saber a Salomón diciendo, he aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se ha asido de los cuernos del altar, diciendo, júreme hoy el rey Salomón que no matará a espada su siervo. Ahora, ¿de dónde sacó Adonías que él debía agarrarse de los cuernos del altar para salvarse? ¿De dónde sacó él eso? Saben que había un mandamiento en la Torá que hacía provisión para los pecadores en este lugar, específicamente en los cuernos del altar. En Éxodo 21:14, noten lo que nos dice Éxodo 21:14. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. O sea que los impenitentes y los culpables buscaban asilo allí. Pero los que habían matado al prójimo con alevosía, pues ellos debían ser quitados de los cuernos del altar y ser muertos. Adonías salvó su vida, pero no le fue tan bien a Joab. Joab también huyó a los cuernos del altar, pero noten lo que pasó con Joab. Primera de Reyes, capítulo 2, versículos 28 y 29, leemos lo siguiente. Y huyó Joab al tabernáculo de Jehová, y se asió de los cuernos del altar. Y se le hizo saber a Salomón que Joab había huido al tabernáculo de Jehová, y que estaba junto al altar. Entonces envió Salomón a Benaía, hijo de Joiada, diciendo, ve y arremete contra él. Joab había sido un hombre asesino, había derramado mucha sangre y muchas veces con alevosía. Para Joab ya no había más expiación por el pecado. La salvación de Dios no cubre a los que con alevosía pecan. De nuevo reitero este punto. Hay algunos que se sienten atribulados al ver que Dios no va a salvar a todo mundo, porque dicen que ¿cómo es posible que un Dios de amor te haya creado para que luego tú te pierdas? Los tales ignoran el poder de la voluntad, el libre albedrío que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Noten que para Dios no es suficiente que una persona aparentemente quiera salvarse. Aquí Joab parece que quería salvarse, pues fue y se sujetó a los cuernos del altar. Pero Dios aprobó el acto de Salomón y había ya dado un mandamiento que leímos en Éxodo 21:14, que aquel que con alevosía se soberbezca contra su prójimo, aunque esté allí en los cuernos del altar, aunque esté diciendo, oh, la cruz me cubre de mis pecados, eso no va a ser suficiente si no se ha arrepentido. Hermano, la salvación es algo voluntario. Cristo murió por todos, pero Cristo no va a salvar a todos. No porque no los pueda salvar, sino porque no quisieron ser salvos. Ahora, en contraste a Adonías y en contraste a Joab, el salmista nos presenta una imagen muy hermosa de los altares de Jehová, de aquellos que no van allí para huir de la muerte, como muchos se arrepienten, arrepentimiento falso, se arrepienten porque tienen temor a la muerte, pero aquellos que descansan en los altares de Jehová como las aves que hacen nidos. Cuando el salmista recordó las recompensas que le esperaban al humilde suplicante, David se sintió inspirado a cantar. Salmo 84:3, leo de la versión Reina Valera del 95. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde poner sus polluelos, cerca de tus altares, Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Jesús nos anima con la seguridad de que somos mucho más valiosos que muchos pajarillos, aquellos que estamos
protegidos bajo las alas del Altísimo. Podemos ir a ese altar y tan confiados como la golondrina, podemos hacer nuestra morada debajo de los altares. Qué hermosa figura nos menciona aquí la palabra del Señor. Como dije antes, sobre esos altares se registraban los pecados del pueblo. Se esparcía la sangre allí encima de los altares, de los cuernos. Vamos a Levítico 9:9 para leer al respecto. Levítico capítulo 9, versículo 9 dice: y los hijos de Aarón le trajeron la sangre, y él mojó su dedo en la sangre, y puso de ella sobre los cuernos del altar, y derramó el resto de la sangre al pie del altar. Entonces, ¿qué simbolizaba esto? Esto simbolizaba el registro de los pecados. Saben que el pecado se registra en dos lugares. Se registra tanto acá en la tierra como en el cielo. ¿Okay? Y el registro del pecado acá en la tierra, pues, está en todos los actos que nosotros hacemos. El registro en el cielo está registrado, lo veremos más adelante, en los cuernos del altar del incienso. Pero esto implica muchas otras cosas más. Leamos, por ejemplo, Jeremías 17:1. Jeremías 17:1, noten que cuando me refiero acá en la tierra, me refiero a nuestro mismo corazón y a nuestro mismo carácter. Jeremías 17:1 dice: el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón, ¿y dónde más? Y en los cuernos de sus altares. Cuando nosotros pecamos, el pecado tiene un efecto terrible en el carácter de una persona que queda allí esculpido con punta de diamante. Y una escultura que se hacía con punta de diamante era una escultura que era difícil de borrar. La punta del diamante, muy aguda, penetra hasta los más rincones, puede hacer las figuras más diminutas sobre la piedra o sobre la madera donde se trabaje. Así también el pecado. El pecado hace inscripción en nuestro carácter, aún en las cosas más profundas de nuestro ser. El pecado afecta nuestros más sinceros deseos y motivaciones, nuestros pensamientos, todo. Cuando nosotros pecamos, sobre el altar de nuestro corazón queda registrado ese pecado con punta de diamante, pero también queda registrado allá en el cielo. Esos cuernos también servían para atar a las víctimas. Algunas víctimas eran atadas con cuerdas. Y vamos a leerlo allí en el Salmo 118, versículo 27. Salmo 118, versículo 27 nos dice: Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Ahora, es interesante ese salmo, y quiero aquí detenerme por un momento, porque el Salmo 118 es un salmo mesiánico que hace referencia tanto a la entrada triunfal de Jesús como a su sacrificio. Cuando los niños y las multitudes cantaban a Jesús cuando estaba entrando en Jerusalén, pues ellos estaban citando del versículo anterior a este, el versículo 26 del Salmo 118. Noten lo que dice el versículo 26: bendito el que viene en el nombre de Jehová. Y esto es lo que estaban citando cuando Jesús estaba entrando allí en la entrada a Jerusalén, en su entrada triunfal. Pero yo me pregunto cuántos recordaban que este mismo, que estaba siendo aclamado con hosanas, entrando en Jerusalén, este mismo en el versículo 27 iba a ser atado con cuerdas a los cuernos del altar.
El mismo que ellos estaban aclamando como rey era el mismo que iba a morir en los cuernos del altar. Ahora, el cristiano también debe mantenerse continuamente atado por las cuerdas del amor al altar de Dios, que es la cruz del Calvario. Libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1, el apóstol Pablo nos invita a nosotros también. Y recuerden que dije que cuando hablamos del santuario, yo iba a estar haciendo 3 tipos de aplicaciones. Aplicación a Cristo, aplicación a la iglesia y aplicación al individuo. Aquí vamos a hacer una aplicación a nosotros como individuos. Romanos 12:1, el apóstol Pablo nos invita. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Como sacrificio vivo, indica eso que también debemos estar atados con cuerdas, pero no son cuerdas, no son camisas de fuerza que Dios coloca sobre nosotros, porque Él no obliga a nadie, son las cuerdas de amor. La sierva del Señor hace varias aplicaciones de esto a la vida del cristiano. Por ejemplo, en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, la página 276, ella dice: atad propiedad y amigos sobre el altar de Dios. También dice: los miembros de la iglesia deben mantenerse individualmente con todo lo que poseen sobre el altar de Dios. ¿A qué nosotros estamos atados? ¿Hemos atado nuestra propiedad y nuestros amigos sobre el altar de Dios? ¿Hemos nosotros atado todo lo que poseemos sobre el altar de Dios? ¿O estamos desatados al mundo que no nos podemos desatar del mundo? Estamos tan atados al mundo que aun cuando tiene que ver con nuestra conciencia, no podemos tomar decisiones libres porque nos sentimos atados al mundo. El Señor, a través de esta figura, nos recuerda que nosotros debemos estar desatados del mundo, pero atados a Él. Y cuando nos invita el apóstol Pablo a presentarnos como sacrificio vivo, no nos está llamando a que nos martiricemos ahora para ser salvos, no. Ese sacrificio puede ser algo que te está separando de Cristo. Puede ser las posesiones, puede ser los amigos, puede ser la propiedad. Hay otra cita aquí que dice, en el mismo libro, la página 34 de Testimonios para la Iglesia, tomo 5, dice: muchos de los padres que profesan creer el solemne mensaje para este tiempo no han educado a sus hijos para Dios, no han ejercido control sobre sí mismos y se han irritado contra cualquiera que procurase refrenar a sus hijos. No han sujetado a sus hijos sobre el altar del Señor diariamente por medio de una fe viva. Interesante. ¿Cómo sujetamos los hijos sobre el altar de Dios? Pues si ese altar no se levanta en el hogar mañana y tarde, y luego entonces los hijos crecen y decimos, bueno, ¿qué pasó con mi hijo? Pero no hubo altar matutino ni vespertino en el hogar donde se ataran a esos hijos, donde se les enseñara la fe, una fe viva. También ella dice, este es un comentario del doctor Leslie Harding, es interesante que en el voto que hacía el esclavo, vamos a leerlo allí en Éxodo 21:5, nosotros vemos un eco de lo que Jesús hizo también para ser un esclavo, para ser un siervo aquí en la tierra por nosotros. En Éxodo 21:5 leemos el voto del esclavo. Los esclavos podían quedar libres después de 7 años, pero algunos esclavos que deseaban quedar con su amo, ellos hacían el siguiente voto.
Y noten lo que dice aquí el versículo 5. Y si el siervo dijere, yo amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldrá libre. ¿Saben que el Señor Jesús también hizo este voto? Jesús dijo, amo a mi Señor. ¿Quién era el Señor de Jesús? Dios el Padre. Amo a mi mujer. ¿Quién es la mujer de Jesús? Su iglesia. Amo a mis hijos. ¿Quiénes son los hijos de Jesús? Los creyentes. Dicho sea de paso, ¿sabían ustedes que no todos son hijos de Dios? Usted va a decir, ¿cómo así? Todos somos hijos por creación, pero no todos somos hijos por redención. La Biblia le llama hijos de Dios a los que creen en Dios, a los que le obedecen. Jesús dijo, no saldré libre, no quedaré libre. Él fue atado por amor a nosotros, por amor a su Padre, por amor a sus hijos, por amor a su iglesia. Él decidió ser un esclavo, un dulos, por nosotros. Podemos pensar que las cuerdas que lo unían al altar de la cruz, como si tuviera 4 hilos. Lo primero que ató a Jesús al altar de la cruz fue el amor por nosotros, como leímos aquí. Lo segundo que ató a Jesús al altar de la cruz fue la obediencia. Fue obediente hasta la muerte, dice Filipenses 2:8. Lo tercero que ató a Jesús a la cruz fue su celo santo, como lo dice el Salmo 69:9. Y la cuarta cuerda que ató a Jesús a la cruz fue el gozo, como dice Hebreos 12:2. ¿Cuál gozo? El gozo de ver a muchos salvos, por el gozo que fue puesto delante de él. ¿Estás así atado a su altar y al tuyo? Ahora hablemos un poco del fuego del altar. Y ya el tiempo se nos está acabando, pero Levítico 9, 23 y 24 nos dice que el fuego procedía de Dios. Leemos, entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con la grosura sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Ese fuego debía provenir del Señor. Cuidado con que alguien tratara de ofrecer fuego extraño. El Espíritu de Profecía confirma esto, nos dice el volumen 1, la página 233. El Señor mismo encendió el fuego sobre este altar y era sagradamente alimentado con incienso santo que llenaba el santuario con su fragante nube día y noche. Este fuego era un fuego continuo. Saben que los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, ellos intentaron ofrecer fuego extraño en este altar. Y nos dice la Biblia que cayeron como muertos por ofrecer fuego extraño. ¿Cuál es el fuego extraño que nosotros podemos ofrecer en ese altar? Hay muchos que adoran a Dios, pero no lo quieren adorar de la forma en que Él le agrada, lo quieren adorar de la manera en que a ellos le agradan. Ofrecen fuego extraño de música que no agrada a Dios. Ofrecen fuego extraño de estilos de adoración que no agrada a Dios. Y todo ese fuego extraño es abominación para Dios. Este fuego debía ser continuo. El problema que tenemos los cristianos es que por día se nos prende el fuego, pero luego ese fuego se apaga fácilmente. Nos dice Levítico 6, versículos 12 y 13. El fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él la grosura de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará.
¿Cómo debía o qué debía hacer el sacerdote para que no se apagara? Recuerda, el que prendió el fuego fue Dios, pero el sacerdote ahora tenía que mantener ese fuego constantemente, que es lo que debía hacer. Bien, en la mañana, como leímos, debía colocar leña. Si tú no le colocas leña a este altar, cada mañana el fuego del amor de Dios, que eso es lo que representa también, se va a apagar. Debemos colocarle leña, debemos nosotros mantener ese fuego vivo y cuando lleguemos al lugar santo vamos a mirar cómo poder nosotros mantener ese fuego vivo. Eso lo vamos a hablar más adelante. Pero Proverbios 26:20 dice, sin leña se apaga el fuego. Muchos entonces esperan mantenerse fuertes espiritualmente y hay personas que me dicen, no sé qué hago, lo que pasa es que siento que ya no encuentro gozo en las cosas de Dios, no siento gozo en ir a la iglesia, no siento gozo en leer la palabra. Y yo les pregunto, bueno, ¿te levantas tú en la mañana a orar? ¿Te levantas tú en la mañana a estudiar? No, no lo hago, estoy muy ocupado, me siento muy cansado. Pues esa es la razón por la cual no sientes gozo en las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque no estás colocando leña al fuego. Sin leña, Proverbios 26:20 dice, sin leña se apaga el fuego. Hablando del amor de Dios, Salomón allí en Cantar de los Cantares, ¿saben? Ese amor se compara con el fuego. Y por eso Dios muchas veces se presenta como fuego consumidor. Y hay gente que mira esta figura como un Dios terrible, lo miran a Él con mucho miedo, como un tirano. Pero en realidad lo que significa eso es que Dios está rodeado de amor, porque el fuego representa el amor de Dios. Hablando de ese amor, Cantar de los Cantares 8:7 nos dice, las muchas aguas no podrán apagar el amor de Dios, gloria a Dios por eso, ni lo ahogarán los ríos. Entonces, cuando a veces dice uno, ay, ya se me acabó el amor por mi pareja, mi esposo, ya no lo amo a mi esposo, ya no amo a mi esposa. En realidad, lo que ha pasado es que usted ha perdido el amor de Dios, porque es que el amor de Dios no se apaga, el amor de Dios es constante, el amor de Dios nunca deja de ser. Pero ¿saben que ese altar también es un símbolo de la destrucción final de los impíos? Porque sobre ese altar se quemaba, era la grosura, lo que ya no servía, que representaba el pecado. Hablando de cómo serán consumidos los impíos en los últimos días, recuerden ese detalle, fuego continuo. De allí es donde el libro Apocalipsis utiliza esta expresión. Y algunas personas dicen que ahí está hablando del infierno, pero en el altar del sacrificio, la razón por la cual había fuego continuo era porque se le colocaba leña todo el tiempo, pero así no va a ser con los impíos. O sea, va a llegar un momento en que todos los impíos serán consumidos y pues ya no habrá fuego. Pero nos dice Apocalipsis 20, 9 y 10, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahora, un punto más antes de terminar, que quiero enfatizar y son las cenizas. Estas cenizas, de acuerdo a Levítico 6, versículos 10 y 11, se colocaban al frente del altar, ¿ok? Y luego se sacaban fuera del campamento. Vamos a leerlo en Levítico 6, versículos 10 y 11. Levítico 6, versículos 10 y 11 dice, el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. En realidad era delante del altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Es interesante que la Biblia utiliza ese símbolo de las cenizas para referirse a los perdidos. O sea que cuando un pecador entraba al santuario, antes de ver el altar del sacrificio, veía el montón de cenizas allí al frente
del altar del sacrificio. ¿Será que esto fue lo que vio Asaf en el santuario cuando iba a entrar? Una referencia para que las cenizas representan a los malos es Malaquías 4:3, pero por falta de tiempo no vamos a leerlo, donde dice que los malos serán ceniza debajo de la planta de nuestros pies. Pero en el Salmo 73, ¿saben? Asaf está allí quejándose. Usted puede leer todo el Salmo, no tenemos tiempo para eso, pero él comienza quejándose porque al impío le va bien, pero al justo le va mal, y que por qué Dios prospera al impío, y estaba en esta tribulación cuando nos dice en el versículo 16 y 17, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendió el fin de ellos. Ahora pregunta, ¿qué vio Asaf? ¿Qué vio Asaf en el santuario que le ayudó a comprender el fin de los impíos? ¿Qué vio él allí? Porque recuerden, y muchos de nosotros tenemos esa misma prueba. Nosotros vemos, estoy siendo fiel a Dios, estoy haciendo lo mejor para agradarle, pero mi mamá se muere de COVID, a mí me da cáncer, pierdo todo en un solo día, me despiden del trabajo, pierdo mi trabajo, mis hijos se salen de la iglesia. ¿Dónde está Dios? Pero miren allá al impío, ¿cómo le va bien? Tiene toda su familia. ¿Será, Señor, que tú eres injusto? Asaf tenía ese mismo problema, tenía esa misma pregunta, pero fue al altar, fue al templo y comprendió el fin de ellos. ¿Qué será lo que vio él allí? Él vio las cenizas y comprendió que ese sería el fin de los impíos. Sí. El Salmo 37:20 habla del fin de los impíos. Algo que se quemaba allí era la grasa, la grosura. Levítico 4:19 dice que la grosura se hacía arder sobre el altar, y Salmo 37:20 dice, mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová como la grasa de los carneros serán consumidos, se disiparán como el humo. Queridos amigos, ese es el altar del sacrificio, que representa la cruz de Cristo, la salvación para nosotros. Acepta ese sacrificio en tu vida, pues hay salvación aún disponible para todos. Vamos a orar. Querido Señor y Padre bueno, ayúdanos, Señor, a no despreciar este sacrificio eterno que tú has hecho con nosotros en la cruz. Te aceptamos a esta hora. Gracias por tu amor infinito. En el nombre de Jesús. Amén.